Dios le bendiga, amados. Pedimos a partir de este momento que pongamos toda nuestra atención y bloqueemos todo aquello que nos distraiga, ya sea dispositivos móviles o cuentas de redes sociales. Es importante saber que aunque estemos en nuestras casas, el Señor demanda reverencia a su palabra. Nuestra adoración debe ser siempre la misma. Alabe y exalte al Señor, cantándole con gozo por medio de la alabanza. Disponga su mente y su corazón a atesorar el mensaje que Dios nos tiene hoy a través del predicador. La Iglesia Evangélica Torre Fuerte de Lawrence, Massachusetts, te saluda. Empezamos. Mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Hasta hoy Él no nos ha fallado, nos ha sostenido. Y yo le doy gracias a mi Dios porque me concede el privilegio, la oportunidad, concede el don de la vida para estar en esta tarde y predicar su palabra. Y antes de empezar, quiero pedirle que se una conmigo para orar y poner en las manos de nuestro Dios en esta tarde mi vida y el mensaje de su palabra. Así que por favor, vamos a orar por un momento. Bendito y alabado sea el Señor. Padre Santo que habitas en tus cielos, la gloria y la honra es para ti. En esta tarde, Señor, estamos en tu presencia. Mira, Señor Jesús, este tema, Dios mío, de esta tarde. Sé tú, Señor, por favor, poniendo esas palabras en mi boca. Sé tú hablando al corazón de tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en cada corazón, en cada mente. Tú sabes, Señor, cuántos van a escuchar tu palabra en este día de hoy, Padre. Habla, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya. Oh, Señor Jesús, te pido, Señor, que obres en nuestros corazones, obra en el corazón de tu pueblo, que puedan prestar atención, Señor, y que aprovechen, mi Dios, esta oportunidad que tú les concedes, Padre, de escuchar tu palabra. Gracias, mi Dios, alabado sea tu nombre. Señor, también queremos ponerte en tus manos, Señor, la alabanza, Padre Santo, que a continuación, Señor, vamos a escuchar, vamos a alabar y glorificar tu nombre, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios digno de toda oración y toda honra, Padre. Gracias, Señor. Vamos a adorar tu nombre en esta hora y en este momento, Señor, todo está en tus manos. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor con esta preciosa alabanza titulada El Rey Eterno. Altísimo y sublime, el poder
Quien reina con poder, creador, su
Muy bien, hermanos, los invito entonces en esta tarde a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la carta a Efesios, en el capítulo 4, del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor en esta tarde, empezando en el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una esperanza, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, el tema de esta tarde, de este mensaje, lleva por nombre mantener la unidad. Pero déjame contarle brevemente la historia de un hombre que estaba perdido y solo en una isla. Fue finalmente encontrado. Los que lo rescataron le preguntaron sobre las 3 chozas que veían ahí. Y señalándolas, él contestó: esta es mi casa, esta es mi iglesia. Después señaló la tercera y dijo: esta es mi ex iglesia. Y aunque tal vez nos riamos ante esta historia, ciertamente señala una preocupación sobre la unidad entre los creyentes. En la época de Pablo, la iglesia de Éfeso estaba formada por ricos y pobres, judíos y gentiles, hombres y mujeres, amos y esclavos. Y donde hay diferencias, también hay fricción. Y una de las preocupaciones del apóstol Pablo era el tema de la unidad. Pero observe lo que él escribió en Filipenses 4, en Efesios 4:3. No les dijo que se esforzaran para producir unidad u organizarla, sino que fueran solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como usted puede observar, en el versículo 1 es una exhortación general a vivir o llevar una conducta digna de nuestro llamamiento. Y sería el primer punto que vamos a tratar, y muy importante, por cierto. A continuación, también tenemos exhortaciones y deberes específicos, tal y como lo menciona el versículo 2. Y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el versículo 3, como mencioné, era una de las preocupaciones de Pablo. Era el tema de la unidad. Y a pesar de que Pablo estaba preso, estaba encarcelado, él escribe esta carta a los hermanos de Éfeso y les recuerda que ellos fueron llamados, que fueron escogidos a formar parte del pueblo de Dios. Y como puede ver, los siguientes 3 versículos son 7 elementos que Dios estableció que podría ser el fundamento en donde el Señor ha establecido la unidad de la iglesia. Entonces empezamos con el primer punto, que es nuestro llamado. Pero también vale la pena, hermanos, mencionar cómo Pablo se dirige a los hermanos
Y él dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y verdaderamente esta exhortación va más allá de vivir de acuerdo o en consonancia a nuestro llamado. ¿Y por qué va más allá? Va más allá porque no se trata de nosotros, hermanos. Se trata de ese nombre que es sobre todo nombre. Y Pablo lo explica muy bien en la carta a los Colosenses 1:10. Dice ahí: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Podemos ver la gran diferencia? Debemos de tener bien claro, hermanos, que el honor de nuestro Señor está en juego. Y todos debemos de aspirar a vivir como es digno de su nombre. Y saber que fuimos llamados a formar parte de la familia de Dios. Pero hay algo más. Y es de suma importancia. Y yo sé que usted ya lo sabe. Pero no está de más recordarle. Y es lo siguiente. En primer lugar, es que nadie de nosotros buscó a Dios. Fue Dios el que mandó a su único hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ojo, no era que nos íbamos a perder, ya estábamos perdidos. Pero gloria a Dios, a Él le plació escogernos y salvarnos y llamarnos. Y lo que quiero dejar bien claro en este punto es en base a qué fuimos llamados. Y la segunda carta a Timoteo 1:9 describe perfectamente cómo esto sucedió. Dice así, segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Usted escuchó bien, se lo voy a repetir. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, absolutamente no, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Usted ve que nadie de nosotros había nacido, que esto fue hecho allá en la eternidad. ¿Usted se figura haciendo algo por su salvación en este texto? Además, dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos, si usted une 2 Timoteo 1:9 y Hebreos 3:1, todo indica, hermanos, que el sacrificio y la muerte de Cristo Jesús en la cruz para salvarnos es más que suficiente para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Espero que le ha quedado muy claro este punto, que fuimos llamados, pero no por nuestras obras. Fuimos llamados con un llamamiento santo. Me encanta cómo dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Gloria a su nombre, hermanos, porque nadie de nosotros buscó a Dios. Él vino, Él tomó la iniciativa, Él mandó a su Hijo, hermanos. Estábamos perdidos, estábamos completamente perdidos. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Gloria a su nombre. Ahora seguimos adelante
con el versículo 2. Y quiero que notemos algo, que sería el segundo punto. Dice, con toda humildad. No dice solo con humildad, dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y usted dirá, esto no es tan fácil como parece. Según nosotros, hermanos, nada es fácil. Nosotros todo lo complicamos. Pero quiero leerles un comentario de Matthew Henry. Pero antes de leerle este comentario, les voy a leer el mismo versículo 2 en otra versión. Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Escuche bien lo que dice este comentarista. Que así como la intolerancia es el defecto que impide una comunión eclesial basada en el amor y la comprensión, así también el aguante mutuo es señal de que el amor rige y gobierna nuestro trato con los demás hermanos. Solo el amor nos ayuda a comprender al hermano y por tanto también a aguantarnos. Pero esto que viene está fuerte. Una de las señales que andamos según la carne es tener por insoportables a otros hermanos, sin percatarnos de que los demás también tienen que soportar nuestros defectos. Hermanos, tenemos que reflexionar. Dice el versículo 2, hermanos, y sobresale el amor. Debemos de soportarnos unos con los otros en amor, pero dice con paciencia. Y primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Usted sabe que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. Y no solo que el amor es de Dios, es que Dios mismo es amor. Me van a disculpar, hermanos, que tengo un malestar ahí en la garganta. Como los hermanos saben, fuimos afectados por coronita, pero eso es lo que quedó. Y yo le doy la honra y la gloria a mi Dios porque ha sido muy bueno con nosotros. Y aquí estamos, hermanos, trabajando para la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces, les decía que para nosotros nada es fácil, que nosotros todo lo complicamos. Según nosotros, todo es difícil, nada es fácil. Pero según Dios, todo esto es posible, porque no es a través de nosotros mismos. Leamos detenidamente Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y dice de la siguiente manera, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si Él nos ha hecho aptos para que hagamos su voluntad, dice, haciendo Él en vosotros, haciendo Él en nosotros.
lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y Él glorifica a Dios, dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es a través de Cristo Jesús, Él obrando en nosotros para que hagamos su voluntad. Y mire, dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, es decir, que Dios nos ha capacitado para responder y hacer lo que Él quiere que hagamos. Además, en el versículo 2 hay 3 palabras claves. La primera es mansedumbre, paciencia y amor. Y usted sabe que estos son frutos del Espíritu Santo que mora con nosotros, que está en nosotros. Y eso es exactamente lo que necesitamos para soportarnos unos a otros, de manera que no tenemos excusa. Dios nos ha capacitado, hermanos, para poder guardar y procurar la unidad en el pueblo de Dios. No es por nosotros mismos. Esto me recuerda de otro versículo que dice que somos hechuras suyas en Cristo Jesús, preparados para buena obra, la cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él preparó todo, hermanos, todo está preparado para que la iglesia de Dios pueda ser uno. No tenemos excusa, hermanos, porque es que es a través de Cristo Jesús. Él nos ha hecho aptos. Y la Biblia dice, hermanos, que si Él nos hizo aptos, hermanos, Él ha derramado de su amor en nuestros corazones, nos ha dado de su Espíritu Santo. Por tanto, entonces Él espera y demanda de nosotros, hermanos, que hagamos lo que está en su palabra. Es solamente, hermanos, de someternos a su palabra, hermanos, estar dispuestos a poner en alto el nombre del Señor. Es verdad, hermanos, que nosotros fuimos llamados y tenemos que estar agradecidos porque es un privilegio que el Señor nos ha dado, porque nosotros no le buscamos. Él nos llamó con llamamiento santo, hermanos. Debemos de ser agradecidos con el Señor. Y lo que Él pide de nosotros, Él sabe que sí lo sabemos, que sí lo podemos hacer, hermanos. Pasemos ahora, hermanos, al versículo 3. Y puedo decir, hermanos, que este versículo es el tema central del mensaje de hoy. Y vale la pena destacar, hermanos, la preocupación de Pablo, que era el tema de la unidad. Y lo que más me ha impresionado de este versículo es que Él no les dijo que se esforzaran en producirla o organizarla, sino que fueran solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y por qué sería que les dijo que no se esforzaran en producirla o organizarla? Es porque la unidad ya existe y porque los creyentes comparten un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya la unidad, hermano, ya existe. Nosotros no la podemos producir, no la organizamos. Es verdad, hermano, que hemos estado orando, Señor, trae unidad en la iglesia, pero yo no había entendido exactamente este término, este secreto, que nosotros no producimos unidad ni la organizamos. Fue Dios el que la estableció, el que ya, hermano, la activó y ya existe, porque todos compartimos un cuerpo, como hemos leído.
Por tanto, hermano, no tenemos excusa. Y dice, hermanos, leía un comentario de este mismo Matthew Henry, que la unidad, hermanos, no es obra de nosotros. No la producimos, no la creamos, no la organizamos. Estas tres palabras se las voy a estar repitiendo, hermanos. Dice que la unidad no es obra de nosotros, es un don de Dios y por ello es la unidad del Espíritu. Es que lo que estamos tratando es algo espiritual y solamente Dios lo puede producir, nosotros no. Nada menos que se necesitó la operación del Espíritu Santo para que la unidad de la iglesia se establezca sobre bases sólidas y correctas. Hermanos, debemos de admitir que que el modelo de la unidad ya está establecida, ya existe y nuestra responsabilidad solo es de mantenerla y guardarla. Y usted dirá, ¿y cómo le hacemos? La clave está en el versículo 4:1. Y solo es vivir como es digno de nuestro llamado. Pero es más que eso. Es vivir como es digno del Dios y Padre que está en los cielos. Todo, que es un nombre que es sobre todo nombre. Jesús de Nazaret. Dice la Biblia, hermanos, que debemos de agradarle en todo y debemos de someternos y ajustarnos a su palabra. Hermanos, no hay necesidad de complicarnos la vida. Ahora déjame hacerles una pregunta. ¿Usted anhela en su corazón agradar a su Dios? A estas alturas del juego, la decisión ya debe de estar tomada. Y pase lo que pase, usted está dispuesto a servir y rendir su vida al Señor porque ha entendido que a Él le pertenece. Y si usted ha hecho estas resoluciones, ha dado un gran paso. Y quiero darles un ejemplo. Y sé que nos ayudará a entenderlo un poquito más, a entenderlo un poquito mejor lo que trato de decirles. Vamos a Daniel capítulo 10, versículo 11 y 12. Es un ejemplo que solo lo vamos a leer, hermanos. Por eso les hice esta pregunta. Si usted anhela en su corazón agradar a Dios. Dice el capítulo 10 y versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Hermanos, usted sabe, el profeta Daniel, en un momento, en una etapa de su vida, él tuvo que hacer una resolución, él tuvo que tomar una decisión radical. Además de que cuando él era joven, a él había propuesto en su corazón agradar a su Dios. Y Dios le dio la gracia delante del rey. Y Dios le dio la victoria. Y en esta vez dice que desde el momento que él dispuso su corazón, fueron oídas sus palabras. Se dispuso a entender y a humillarse delante de Dios. De manera, hermanos, que
La disposición de nuestro corazón es un elemento muy importante. Y qué bendición, hermanos. Qué bendición cuando Dios nos hace entender que lo único que pide y espera de nosotros es un corazón dispuesto, contrito y humillado ante su presencia. Y personalmente yo he comprobado que esto trae descanso y te inspira confianza al saber que Dios está de tu lado, que está a tu favor, y cuando enfrentes obstáculos y oposición, Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, van a venir los obstáculos, va a venir la oposición, pero no teman. Es una promesa, hermanos, viva. Dice el Señor: yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es siempre, no es a veces. Siempre el Señor está con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros deberíamos de ser las personas más agradecidas que existen en esta tierra, porque Dios ha sido tan bueno con nosotros, que Él lo ha preparado todo. Y solo debemos de darnos cuenta, debemos leer, hermanos, el versículo 4, 5 y 6, donde Pablo enumera las bases de la unidad, que son 7. Y en el versículo 4 dice: un cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. Y esto significa, hermanos, que a nivel global, a nivel mundial, la iglesia es una y no hay más que un solo cuerpo. Y Romanos capítulo 12 y en el versículo 4 y 5 vamos a leer algo aquí muy importante, hermanos. Romanos 12, versículo 4 y 5. Pablo aquí nos da un ejemplo ilustrado a fin de que captemos estas verdades espirituales. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Usted ve que no hay ni un solo miembro de nuestro cuerpo que está de adorno. Todos tienen un trabajo, todos tienen una función que hacer. Ni un solo miembro. Todos funcionan y deben de funcionar en armonía. Eso es lo que el Señor espera de su pueblo. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto quiere decir que Dios solo reconoce como su iglesia, como su cuerpo, a todo aquel que le ha recibido y que cree en su nombre, que cree en el nombre de Cristo Jesús y que actualmente le está sirviendo con todo su corazón. Y gracias al poder del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y quien opera en nosotros para mantener y conservar la unidad entre su pueblo. Además dice que fuimos llamados a una misma esperanza. Y qué bendición, porque antes vivíamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús estamos completos en Él. Y no solo eso, pues Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Dice Colosenses en la última frase, 2:27. Así que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, no hay manera que usted pueda inventarse una excusa y que el Señor se la coma.
Todo ha sido preparado a través de Dios, a través de su Hijo, a través del Espíritu. Nosotros solo tenemos que estar dispuestos, así como Daniel, desde el momento que dispuso en su corazón a entender y a humillarse, fueron oídas sus palabras. Hermanos, Él conoce nuestro corazón. También debemos de saber que aunque usted le quiere agradar a su Dios, aunque usted, hermano, tiene ese anhelo en su corazón, tiene que estar preparado, porque se van a levantar. Alguien se va a levantar para desanimarlo. Pero usted sabe, hermano, que si usted está en Cristo, el Señor lo tiene en sus manos. No hay nadie que lo pueda arrebatar de su mano. Gloria a Dios. Así que, hermanos, en verdad es algo especial, hermanos, y esto es algo puramente espiritual, que el Señor nos ayuda a entender. Y en los últimos 3 versículos dice que compartimos un Señor. O sea, el versículo 5, una fe, un bautismo. Y cuando habla de un Señor, claramente se está refiriendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice esas palabras, Hebreos 5, 8, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hay un versículo más, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, la palabra de Dios está bien clara. Esto quiere decir, hermanos, que no hay esperanza de salvación para nadie aparte de Jesucristo. No lo hay, no existe otro medio, no existe otro nombre debajo del cielo. Y para nuestros amigos que nos escuchan, lean y vuelvan a leer Hechos 4:12. Pero viéndolo bien, nosotros también necesitamos aplicarnos este versículo y así estar plenamente convencidos que Jesucristo lo hizo todo, que hizo una obra irrevocable y que su sacrificio en la cruz es perfecta, es eficiente y es suficiente. No necesita absolutamente nada de parte de nosotros, ningún mérito, ninguna obra. Jesucristo es suficiente. A través de Él podemos llegar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Si usted no está sirviendo a Cristo Jesús, si usted está entretenido en otro lado, aún está a tiempo. Reflexione en su corazón. Solo es a través de Cristo. Él no dijo yo soy uno de los caminos. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo en Jesucristo hay salvación. Y lo único que precisa saber y entender es que Dios demanda de nosotros que vivamos en paz, en unidad y armonía. No olvidemos que la unidad espiritual fue diseñada en los cielos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos 3 son uno y trabajan en perfecta unidad. Y Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo una oración al Padre por sus discípulos y por los que habían de creer por la palabra de ellos.
Juan 17, 20 al 21. Dice el 20. Ya leímos el 20. El 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, el deseo del Padre, el deseo del Hijo, hermanos, siempre ha sido que haya unidad en el pueblo de Dios para demostrarle al mundo que somos hijos de Dios, que Dios transforma, que aunque somos de diferentes naciones, diferentes culturas, en Cristo Jesús somos uno. Cuando Él llamó a sus discípulos, había de diferentes culturas, habían pescadores, habían publicanos, habían guerrilleros, había doctor. En Cristo nada más somos uno. Dice la Biblia que no tengamos más alto concepto del que debemos de tener. Somos hijos de Dios. Aquel día, hermanos, el Señor no nos va a llamar por algún título, nos va a llamar por su nombre, porque usted es hijo de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Así que este tema de la unidad siempre ha sido de mucha importancia y que el pueblo de Dios debe de entender. Y me ha gustado tanto al saber que nosotros no lo producimos, no lo organizamos. Ya está establecido, ya existe, ya está activada. Y nuestra responsabilidad solo es de guardarla y practicarla, pues Dios mismo nos ha dotado de todas las herramientas con el único objetivo de poder realizarlas. Pero como Él nos conoce bien y sabe que somos expertos en poner excusas, por eso Él primero nos capacita, primero nos instruye, primero nos entrena, y nos da, y después nos pide. Dios es un Dios especial, hermanos, como el que nos capacita. A cada uno nos ha dado dones, talentos y habilidades y quiere que lo pongamos a su disposición. Pero para el engrandecimiento de su obra y para el beneficio y la edificación del cuerpo de Cristo, para que en todo su nombre sea exaltado, glorificado y magnificado. Así que, hermanos, tenemos una responsabilidad de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Y los 7 elementos mencionados en estos versículos constituyen el fundamento sobre el cual el Dios Trino crea la unidad de la iglesia. Y es bien interesante que los elementos que se mencionan aquí son únicos. Y se puede empezar con la obra del único Espíritu que forma un cuerpo, del único Señor Jesucristo, que produce una esperanza, una fe, un bautismo. Y termina el versículo, ahí también dice, termina con el único Dios y Padre que crea un solo pueblo. Porque Él es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y yo también quiero terminar este mensaje leyendo un último versículo, 1 Corintios 8:6. Dice el versículo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gloria a Dios. Todo empieza en Él y todo termina en Él. Gloria a su nombre. Hermanos, yo le doy gloria a mi Dios porque tenemos su palabra, hermanos. Y Él ahí es que nos enseña, hermanos, que Él lo ha preparado todo, hermanos. Solo se necesita, hermanos, que nosotros la estudiemos,
Que le pidamos al Señor que podamos apropiarnos de sus promesas, que nosotros estemos dispuestos a someternos, a humillarnos delante de la presencia de Dios. El Señor quiere, hermanos, que la iglesia de Dios viva en armonía, unidos, porque es que compartimos un cuerpo, hermanos, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios que es sobre todos. Hermanos, Dios es tan bueno, hermanos. Dios siempre ha tenido un especial cuidado de nosotros. Siempre nos ha hablado, hermanos, de diferentes maneras. Así que en esta tarde, hermanos, yo termino recordándole que nosotros no producimos la unidad. No la creamos, no la organizamos. Ya existe, hermanos. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Así que gracias por su atención a este mensaje. Que el Señor bendiga su palabra y que añade bendición a ella y que no regrese vacía, sino que haga la obra para la cual la ha enviado. Demos gracias, hermanos, por su palabra en esta tarde. Nuestro buen Dios, te doy la gloria y la honra y te doy gracias. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Oh, mi Dios, tu pueblo, Señor, ha escuchado tu palabra y te pido que tu Espíritu Santo, Dios mío, obre en estos corazones, Señor, y que tú nos hagas entender, mi Dios, que somos uno en Cristo Jesús, que tú has establecido, Señor, la unidad del Espíritu. Todo es espiritual, Señor. Oh, mi Dios, permite que todos estemos dispuestos a someternos a tu palabra, mi Dios. Que nadie es mejor que nadie, Padre Santo. Oh, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario, mi Dios. Ahí nos compraste, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendice a tu pueblo, Señor, que ha escuchado este mensaje. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias por este tiempo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos.